Descubrí que mi madre llevaba una doble vida con otro hombre en Europa durante toda mi infancia, y lo peor es que mi padre siempre lo supo. Y me crió como si nada pasara. Tengo 27 años y crecí en un suburbio tranquilo al sur de Filadelfia. Un lugar donde todos los vecinos cortaban el césped religiosamente, donde Halloween era como una especie de competencia entre casas decoradas, y donde si alguien se divorciaba era tema de conversación por meses. Mis padres, al menos en apariencia, eran de esos que todos admiraban. Mi papá era callado pero trabajador. Tenía un taller mecánico con su hermano, y nunca faltó a una sola reunión escolar mía. Mi mamá era todo lo contrario, sociable, siempre metida en comités escolares, organizando rifas, haciendo brownies para los partidos de mi equipo de béisbol. Hasta ahí, todo suena casi cursi, ¿no? Como una familia sacada de un catálogo de seguros. Pero por eso duele tanto saber que todo eso estaba construido sobre una jodida mentira. La primera señal de que algo no cuadraba llegó un martes cualquiera. Fue hace cosa de un mes. Yo estaba en casa de mis padres porque les estaba ayudando a limpiar el garaje. Mi papá se lesionó la espalda y no podía levantar nada, y mi hermana estaba ocupada con su bebé, así que me tocó a mí. Mientras movía unas cajas llenas de cosas viejas, papeles, revistas, carpetas de escuela, diplomas viejos, encontré una caja de plástico transparente con una etiqueta medio despegada. Decía recibos 2008 a 2012, pero lo raro era que estaba llena de fotos. Y no eran fotos normales de familia. No eran cosas como nosotros en Disney o en alguna barbacoa con los vecinos. Eran fotos de mi mamá. Sola. Con ropa distinta a la que ella usaba normalmente. Y en lugares que claramente no eran de Filadelfia. Algunos tenían un fondo que parecía Europa, y no estoy diciendo eso por exagerar. Había un cartel de Pralavni Nadrai en una de las imágenes, que después googleé y vi que era una estación de tren en Praga. Mi primer pensamiento fue que quizás eran de un viaje que hizo con amigas o con una tía, algo así. Pero lo que me hizo parar en seco fue que en varias fotos aparecía el mismo tipo. Un hombre que yo no había visto nunca en mi vida. No era mi papá. No era ningún tío. Y en una de las fotos, que ahora tengo grabada como si la hubiera tomado yo mismo, estaban en un café pequeño, sentados muy cerca, y él tenía la mano sobre la de ella. No fue el gesto lo que me jodió la cabeza, sino la mirada de mi mamá. Era la misma que tenía en las fotos con mi papá cuando estaban recién casados. La mirada de alguien enamorado, de alguien cómodo. Seguí revisando la caja con las manos temblando, y encontré un sobre grueso con pasajes de avión. Algunos desde Nueva York, otros desde Newark. Todos a ciudades europeas, Ámsterdam, Lisboa, Praga. Y siempre con los mismos apellidos en los tickets, el de mi madre, y el del hombre que aparecía en las fotos. En uno incluso había una reserva de hotel a nombre de ambos. Empecé a sentir un calor en el pecho, una mezcla de rabia y miedo que no supe cómo manejar. Porque en ese momento no sabía lo que estaba viendo. No quería aceptar lo que mi cabeza ya había empezado a procesar, que mi madre, la mujer que me dio la vida, la que me enseñó a decir gracias y a no patear a los demás en el recreo, tenía otra vida. Una vida que ninguno de nosotros conocía. No le dije nada a mi papá ese día. Me inventé una excusa, dije que me sentía mal del estómago y me fui temprano. En el camino a mi apartamento sentí como si cada semáforo rojo fuera una tortura extra. No podía dejar de pensar, ¿desde cuándo? ¿Por qué? ¿Quién es ese hombre? ¿Ella nos mentía cuando decía que iba al retiro de yoga en Vermont? ¿Era con el que se iba? ¿Mi papá sabía? ¿Y si siempre lo supo y lo permitió? Nada tenía sentido. Y lo peor es que la rabia venía mezclada con una culpa que no sabía explicar. Como si hubiera invadido un secreto que no me correspondía, aunque fuera mi propia madre la que lo ocultaba. Esa noche no dormí, ni una jodida hora. Me pasé hasta las 3 de la madrugada investigando al tipo del sobre. Tenía su nombre, después de todo. Lo busqué en redes sociales, en Google, en LinkedIn. Encontré a alguien con el mismo nombre en Lisboa, un tal consultor financiero retirado. Fotos de un hombre ya mayor, pero reconocible. Era él. Y adivina qué, tenía fotos públicas en su perfil. Y en una de ellas, te juro por todo lo que amo, mi madre aparecía en el fondo. No como alguien que fue captada por casualidad. No. Estaba con él, tomándole la mano. Y la fecha decía verano 2018. Así que sí. Mi madre tenía otra vida. Otra pareja. Otro mundo. Y lo más jodido es que mientras ella sonreía en esas fotos, yo estaba en casa sin saber que cada vez que decía voy a un retiro, voy a ayudar a una amiga enferma, necesito tiempo para mí, estaba escapando a una doble vida que mantenía tan cuidadosamente separada de la nuestra. Y lo logró. Durante años. Lo logró tan bien que ahora siento que todo lo que viví fue una mentira cuidadosamente coreografiada. Pero esto es solo el principio. No fui al trabajo al día siguiente. Me quedé tirado en el sofá, viendo el techo como si me fuera a dar las respuestas que no podía sacar de mi cabeza. Era como si me hubieran quitado el suelo bajo los pies. ¿Cómo haces para reconciliar lo que creíste toda tu vida con lo que descubriste en un maldito garaje por accidente?
No era solo que mi madre había tenido una especie de aventura. Era que esa aventura era una segunda vida completamente funcional, con viajes, con pareja, con recuerdos paralelos. Y nosotros, éramos ¿qué? El plan B. Su lado estable. No podía sacudirme esa sensación de que yo nunca fui parte del todo de ella, que mi infancia entera había sido solo una parte de una obra de teatro que ella escribía y dirigía sin que nadie se diera cuenta. Pensé en llamarla tantas veces ese día que mi dedo llegó a marcar su número por pura memoria muscular. Pero no lo hice, no porque no quisiera saber, sino porque no sabía cómo preguntar eso sin romper todo lo que aún quedaba de pie. Lo que hice fue lo más estúpido posible, le escribí a mi hermana. Le dije algo como, hey, ¿alguna vez notaste cosas raras de mamá cuando éramos chicos? Tipo, sus viajes o eso. Me encontré con unas fotos antiguas ayudando a papá con el garaje y me parecieron raras. Un mensaje vago, medio disfrazado, como tanteando el terreno sin mostrar mis cartas. Ella me respondió en menos de un minuto con algo así como, ¿raras cómo? ¿Tipo de qué? A partir de ahí empezamos a hablar. Al principio no parecía que supiera nada, pero cuando le mencioné el nombre del tipo, solo el nombre, sin apellido ni nada más, hizo una pausa. Lo noté por la demora en su respuesta. No era algo automático. Al final, solo puso, ¿dónde viste ese nombre? No me hizo falta más. Esa pausa, esa respuesta mínima, me dijeron todo. Mi hermana sabía algo, quizás no todo, pero lo suficiente como para reconocer un nombre que, en teoría, no tenía por qué existir en nuestra historia familiar. Llamé de inmediato. Nada de más mensajes. Quería oír su voz. Necesitaba confirmar que esto no era una paranoia mía. Ella atendió al segundo tono, y antes de que yo dijera nada, dijo, ¿qué encontraste? Y ahí lo solté todo. Las fotos, el sobre, los tickets, la página del tipo en Lisboa, la foto de ambos. Todo. Se lo dije sin pausa, como si al contarlo de corrido fuera a doler menos. Ella no me interrumpió. Solo respiraba del otro lado, muy despacio. Cuando terminé, me soltó algo que todavía me retumba. Yo lo conocí. Me congelé. No supe qué decir. No sabía si había oído mal o si mi cabeza había inventado esa frase. Pero ella repitió. Yo lo conocí. Una vez. Empezó a contarme que, cuando tenía 15, mamá la llevó a un viaje solo de chicas a Madrid. Papá no fue porque, según dijeron, tenía mucho trabajo. Yo no fui porque ya estaba en la universidad y justo estaba de exámenes. En ese viaje, se suponía que solo estaban ellas dos. Pero un día, según mi hermana, salieron a caminar por el centro y se encontraron casualmente con este hombre. Mamá dijo que era un amigo de su juventud, que estaba de paso. Lo presentaron como Hugo, y al parecer se quedó con ellas durante varios días. Fueron a cenar juntos, hicieron turismo, hasta hicieron un picnic en un parque. Según mi hermana, no notó nada extraño, salvo que mamá no le quitaba los ojos de encima, que se reía de todo lo que él decía, que se comportaba como otra persona. Más ligera, más feliz. Eso la marcó, me dijo. Y ahora que lo ve en retrospectiva, cree que nunca fue un encuentro casual. Cree que ese viaje fue planeado para que mamá pudiera verlo sin levantar sospecha. ¿Pero por qué llevar a mi hermana? ¿Para cubrirse? La conversación duró más de una hora. Y mientras más hablábamos, más piezas empezaban a encajar. Las veces que mamá se iba por semanas. Las navidades en las que decía que iba a cuidar a una tía enferma en Nueva Jersey y siempre volvía justo antes del 24. Las veces que papá se quedaba callado cuando ella regresaba, como si supiera pero hubiera hecho las paces con no preguntar. Y entonces lo dijimos, lo que ninguno de los dos quería poner en palabras pero sabíamos que era verdad. Papá tiene que saber. No lo dijimos como una suposición. Lo dijimos con esa certeza que da el tiempo cuando vas sumando pedazos y de pronto el rompecabezas te muestra una imagen muy distinta a la que creía. Mi papá lo sabía. Tal vez no todo, tal vez no los detalles, pero algo sabía. Y por alguna razón, por miedo, por rutina, por amor o por cobardía, decidió vivir con eso. Esa noche fui a verlo. Fui solo. No le dije nada a mi hermana. Ella me pidió que lo pensara bien, que quizás no era el momento. Pero yo no podía seguir sin respuestas. Llegué a la casa con las manos sudadas. No llevé la caja. Solo mi rabia, mi angustia y una lista de preguntas que me quemaban la garganta. Mi papá me abrió la puerta y me saludó como siempre, como si nada pasara. Como si no estuviera al borde de descubrir que toda su vida era una novela paralela escrita en páginas que nadie leía. Nos sentamos en el comedor. Él sirvió café. Le dije que necesitaba hablar con él en serio. Su cara cambió. Y antes de que yo dijera una palabra, él me miró y dijo, ¿la encontraste, no? No sé cómo explicar lo que sentí en ese instante. Cuando mi papá me miró a los ojos y dijo ¿la encontraste, no? Fue como si me hubieran arrancado la certeza del pecho. Como si durante toda mi vida él hubiera estado esperando ese momento exacto. Yo ahí,
con el corazón a punto de estallar y la cabeza girando a 1000 por hora, y él simplemente, resignado. No supe qué responder. Me quedé quieto, sosteniendo la taza de café que ya ni sentía en las manos, solo observándolo como si fuera un extraño. Supongo que en parte lo era. O lo fue durante muchos años. Finalmente, asentí. No dije nada más. No hacía falta. Él suspiró, se echó hacia atrás en la silla, y se quedó mirando un punto fijo en la pared, como si hubiera retrocedido en el tiempo. Lo que vino después no fue un diálogo, fue una confesión, una rendición. Empezó a hablar sin que yo le preguntara nada. Y cuanto más decía, más entendía que había vivido en una ficción cuidadosamente pactada por ambos, mi mamá y él. No una vida con secretos, sino una rutina construida sobre un trato tácito, casi invisible, que los mantuvo juntos durante décadas. Me contó que empezó a sospechar cuando yo tenía unos 9 o 10 años, que las escapadas de mi madre coincidían siempre con la misma temporada del año, que no eran visitas espontáneas a amigas ni viajes espirituales, y que un día, por simple curiosidad, o desesperación, como lo dijo, revisó una de sus maletas antes de que ella se fuera. No encontró nada obvio, pero sí un pasaporte vencido con varios sellos europeos, sellos de fechas que no coincidían con lo que ella le decía. Confrontarla, según él, fue inútil, no porque ella negara todo, sino porque lo admitió, a su manera. Le dijo que sí, que había alguien más, que era otro tipo de amor, que no podía explicarlo del todo, que lo amaba a él, a mi papá, por todo lo que habían construido, por la familia, por el hogar, por nosotros, pero que había otra parte de ella que no podía matar. Una parte que necesitaba ser vivida, que si él quería el divorcio, ella no se lo iba a impedir, pero que si podía convivir con eso, con ese otro mundo que no interfería con el suyo, podrían seguir adelante. Yo estaba paralizado. Le pregunté si la amaba aún. Y él no dijo que sí. Pero tampoco dijo que no. Solo dijo: uno aprende a vivir con cosas que nunca imaginó tolerar. Esa frase me golpeó más que cualquier otra. Porque entendí que no se trataba de amor. O no del amor que idealizamos. Era otra cosa. Algo más retorcido, más práctico, más resignado. Un tipo de pacto de no agresión emocional. Como si hubieran dividido el alma de mi madre entre dos mundos, y cada uno recibiera solo la mitad. Le pregunté por qué nunca me lo contó. ¿Por qué permitió que mi hermana y yo viviéramos bajo una ilusión? Me dijo que no quería robarnos la imagen que teníamos de ella, que aunque todo fuera un desastre por dentro, mamá siempre fue buena con nosotros, siempre estuvo, nos cuidó, nos educó, nos dio todo. Y que él prefirió ser el que cargara con el desengaño, con el nudo en el estómago, con la rabia callada, antes que arruinarnos la infancia. Y es cierto. No puedo decir que nos faltó algo. No nos gritaban, no hubo peleas a los gritos, no vi violencia ni abandono. Pero ahora entiendo por qué a veces, cuando mi madre estaba de viaje, mi padre se encerraba en el garaje durante horas, fumando a escondidas, mirando a la nada. Por qué a veces lo sorprendía con los ojos rojos, aunque dijera que era por el humo del taller. El cabrón sangraba por dentro, y nadie lo vio. Hubo un momento en que no aguanté más y le pregunté: ¿quién es él? Mi padre me miró, con esa cara de alguien que ya no le queda nada por perder, y dijo: se llama Hugo. Lo conoció antes de que tú nacieras. Eso me tumbó. No porque confirmara lo que sospechaba, sino porque significaba que toda mi vida había coexistido con ese hombre sin saberlo, que él existía en paralelo a todo, a mis cumpleaños, a mis navidades, a mis logros escolares. Siempre estuvo ahí, invisible pero presente. Y entonces llegó la frase que más me destrozó. Cuando naciste, ella dudó por unos días si decírmelo. Me congelé. ¿Decirme qué? Pregunté, aunque en el fondo ya lo sabía. Mi padre no respondió al instante. Se levantó, fue al escritorio del comedor, sacó un sobre cerrado y me lo entregó. Estaba viejo, amarillento en las esquinas, y tenía mi nombre escrito con la letra de mamá. Nunca lo abrí. Me lo dio después de una de sus idas. Me dijo que si alguna vez tú preguntabas, si alguna vez descubrías algo, esto te iba a ayudar a entender. Yo no tuve el valor. Me quedé mirando el sobre durante lo que me parecieron horas. No sabía si quería abrirlo ahí mismo, frente a él, o salir corriendo con él y meterme en mi auto hasta que el mundo dejara de girar. Finalmente, decidí guardarlo en el bolsillo y no abrirlo en ese momento. Salí de esa casa sintiéndome más huérfano que nunca, como si hubiera perdido no solo la imagen que tenía de mis padres, sino la certeza de quién carajo soy. Porque si lo que pienso es cierto, si ese sobre confirma lo que no quiero ni nombrar, entonces todo cambia. Todo. Y lo peor, ni siquiera sé si quiero saber la verdad. Tuve el sobre en mi chaqueta por casi 3 días. No lo abrí. No porque no quisiera saber lo que decía, sino porque abrirlo significaba cruzar un umbral que ya no me iba a permitir volver atrás. En ese papel estaba el tipo de verdad que no se deslee. Algo escrito con la tinta que mancha para siempre. Durante esos días, mi rutina se volvió un limbo. Iba a trabajar pero no estaba ahí.
Mi jefe me llamó a la oficina una tarde, me preguntó si todo andaba bien. Le dije que sí. Mentira. Me sentaba frente al monitor y solo veía líneas de código sin sentido. Comía porque tenía que hacerlo, pero no me sabía la comida. Dormía poco y mal, soñando con imágenes inconexas de mi madre, el tipo de las fotos, mi papá más joven con una expresión que nunca le conocí. Todo se sentía como si el tiempo hubiera perdido coherencia, como si la realidad estuviera deshilachándose alrededor mío y yo solo sostenía un hilo a punto de romperse. Finalmente, una noche, después de dar vueltas en la cama hasta las 3 de la mañana, me levanté y tomé el sobre. Me senté en el suelo de la sala, como un niño haciendo algo prohibido. Lo abrí con cuidado, como si lo que estuviera adentro pudiera gritarme. Adentro había una sola hoja, escrita a mano, con una caligrafía clara, sin tachones, sin nervios. Una carta. De mi madre. Si estás leyendo esto, es porque todo salió mal. Porque no pude seguir escondiendo las cosas o porque alguien te las mostró. No sé en qué contexto vas a encontrar esta carta. Solo sé que, si estás leyendo, hay dolor de por medio. El tuyo, seguramente. Y por eso lo lamento. Así empezaba. Directa, fría, incluso. Sin adornos. Seguía así. No te voy a pedir perdón por lo que hice. Lo hice con los ojos abiertos y tomando decisiones adultas, aunque inmaduras en algunos casos. Nunca quise que esto afectara tu imagen de mí como madre. Pero tampoco quiero que mueras con dudas que te carcoman por dentro como me carcomaron a mí por años. En ese momento ya no sentía el suelo. Estaba flotando, o cayendo. No lo sé. Conocí a Hugo cuando tenía 26 años. Mucho antes de que nacieras. Fue en un viaje con unas amigas. Lo nuestro fue instantáneo, visceral. Completamente diferente a todo lo que había sentido hasta entonces. Pero era imposible. Vivíamos en continentes distintos, teníamos realidades opuestas. Regresé y conocí a tu padre poco después. Y me casé con él porque pensé que podía dejar atrás lo que sentía. Me equivoqué. Durante años, traté de ser la mujer que la sociedad espera, esposa leal, madre devota, figura estable. Y lo fui, a mi manera. Pero nunca dejé de hablar con Hugo. Nos escribíamos cartas, después correos, luego llamadas. Una vez por año nos encontrábamos en alguna ciudad lejana. Nunca en la nuestra. Nunca donde alguien pudiera vernos. Era una burbuja que nos permitíamos por unos días, para después regresar a nuestras realidades como si nada hubiera pasado. Tuve que parar de leer. No podía más. Me levanté, fui al baño, me mojé la cara. La carta me pesaba en las manos como si fuera de plomo. Volví a sentarme, con la hoja temblando. ¿Seguí? El día que naciste fue el más hermoso y el más cruel de mi vida. Porque por un segundo pensé en contárselo todo a tu padre. Pero no lo hice, porque cuando te vi por primera vez, me prometí que no iba a traerte al mundo con una historia rota, que ibas a crecer con dos padres que se querían lo suficiente como para darte un hogar sólido. Lo logramos, creo. Pero no sin costo. Y sí, durante un tiempo, incluso dudé. Dudé de tu sangre, de tu raíz. Esa duda vivió en mí como una semilla venenosa. Nunca me hice la prueba. Nunca quise. Porque al final, eras mío. Eras tú. Y eso bastaba. Ese párrafo fue una patada en el pecho. Tuve que releerlo 3 veces para asimilarlo. La carta no decía que Hugo fuera mi padre, pero tampoco lo negaba. Y eso era peor. No sé qué vas a hacer con esta información. No te culpo si me odias. Solo quiero que sepas que cada decisión fue tomada pensando en no destruir tu infancia. Tal vez debí ser valiente y enfrentar las consecuencias. Tal vez fui cobarde. Pero te amé. Eso no lo pongas jamás en duda. Siempre fuiste mi prioridad. Aunque yo no lo pareciera. Firmaba con su nombre completo. Ni un con amor, ni un tu mamá. Nada. Solo su nombre. Como si esa fuera su última declaración de independencia. Como si con esa carta quisiera sacarse de encima toda la culpa acumulada. Después de leerla, me quedé en silencio por más de 1 hora. No me moví. No lloré. No rompí nada. Simplemente, dejé que la verdad se sentara al lado mío como una presencia imposible de ignorar. La verdad de que nunca voy a saber con certeza quién soy. Que quizás mi padre no es mi padre. Que quizás fui criado por un hombre que aceptó una mentira tan grande que lo fue devorando poco a poco. Y que mi madre, la mujer que me enseñó a andar en bicicleta, que se sentaba en primera fila en cada obra escolar, que me dejaba notas en la lonchera, esa mujer construyó 2 vidas paralelas, y lo hizo tan bien que ninguno de nosotros supo verlo. Esa noche no dormí, tampoco la siguiente, y entonces, un jueves por la mañana, tomé una decisión. Iba a buscar a Hugo. No sabía cómo hacerlo sin parecer un loco. Como busca uno al posible amante de su madre, al posible padre biológico, al hombre que fue una sombra sobre su infancia sin que eso suene patético. No tenía ningún plan. Solo tenía un nombre, unas fotos viejas y un perfil de LinkedIn que no había sido actualizado en años. Y una ciudad, Lisboa. No sé qué me impulsó exactamente. No fue rabia, ya no. Eso lo había sentido en la casa de mi padre. Esto era otra cosa.
Era una mezcla entre vacío y vértigo. Una necesidad asfixiante de no quedarme con la duda. Porque lo que me mataba no era lo que había pasado, era lo que nunca se dijo, lo que fue omitido con tanto cuidado que ni siquiera tenía forma clara. Así que hice algo impulsivo, pedí vacaciones en el trabajo. Ni siquiera les di muchos detalles. Dije que tenía asuntos familiares en el extranjero. Puse en pausa mi vida. Y compré el pasaje más barato que encontré a Lisboa. No se lo conté a mi papá. Ni a mi hermana. No porque quisiera ocultarlo, sino porque decirlo en voz alta lo hacía más real. Y si salía mal, prefería que nadie lo supiera. Llegué a Portugal un lunes nublado, con la ciudad oliendo a humedad y tránsito. Me quedé en un hostal a las afueras de Alfama, cerca del río. Los primeros días no hice mucho más que caminar. No sabía dónde estaba metido. Lisboa es preciosa, sí, pero yo no estaba ahí para postales. Estaba buscando un fantasma. Tenía el nombre completo de Hugo y la dirección aproximada de una oficina que había cerrado hacía más de 5 años. El edificio seguía en pie, pero estaba abandonado, cubierto de grafitis, ventanas rotas, sin rastro de lo que alguna vez fue. Pensé en rendirme ahí mismo, volver al hostal, cambiar el pasaje de regreso, y dejar que el pasado siga hundido donde estaba. Pero algo en mí, quizás terquedad o quizás necesidad pura, me empujó a seguir. Empecé a buscar por otro lado. Bibliotecas, registros públicos, incluso una iglesia donde figuraba en una foto que encontré en el viejo perfil. Nadie sabía nada. Todos los rastros eran humo. Hasta que el miércoles, cuando ya estaba por tirar la toalla, tuve suerte. Entré a una cafetería donde necesitaba cargar el celular. Me senté en la barra, pedí un café que no necesitaba, y empecé a revisar las fotos otra vez. No sé por qué. Supongo que por hábito. Y una de las meseras se me acercó, una mujer mayor, pelo recogido, expresión amable, y me dijo: «Ele parece como senor Hugo. Trabalhou aquí perto, no». Lo dijo mientras miraba una de las fotos. Mi corazón se paró por un segundo. Le pregunté si lo conocía. Me dijo que sí, que trabajaba con contabilidad, que era muy educado, que solía ir a ese café todos los martes por la tarde y siempre pedía el mismo pastel de nata con doble espresso, que ya no lo veía desde hacía 1 año y medio, pero que a veces aparecía. Mora perto, H.I.U. Era lo primero real que tenía. Un rastro vivo. Pregunté si sabía dónde vivía, y me dijo que no exactamente, pero que solía venir caminando desde el lado de Rua de Sao Bento. Me levanté de inmediato, le agradecí como si me acabaran de salvar la vida, y salí con la adrenalina en los pies. Esa tarde caminé por toda la maldita Rua de Sao Bento, timbre por timbre, fachada por fachada. Me sentía un idiota, pero no podía parar. Al caer la noche, ya había asumido que no iba a encontrarlo. Pero antes de irme, vi un edificio más viejo, con buzones afuera. Fui uno por uno, sin esperar nada. Y ahí estaba, H. Ferreira, piso 3B. Subí las escaleras con las piernas temblando. Me detuve frente a la puerta. No sabía qué iba a decir. No sabía si él iba a abrir. No sabía si me iba a gritar, a negar todo, o si ni siquiera era él. Pero toqué. 2 golpes. Silencio. Un tercero. La puerta se abrió con lentitud. Y ahí estaba. Canoso, más arrugado que en las fotos, con unos ojos tan idénticos a los míos que sentí un golpe en el estómago. Nos miramos en silencio. Él frunció el ceño. Luego su rostro se suavizó. Y dijo, en perfecto inglés: «Sabía que algún día ibas a venir». Me apoyé contra el marco. Las piernas ya no me sostenían. Le pregunté si podía entrar. Él se hizo a un lado. «Claro. Ya es hora». El departamento olía a libros viejos y madera húmeda. Era pequeño, como una especie de cápsula detenida en otra época. Paredes beige con grietas, estanterías hasta el techo, una mesa de roble arañada por los años, un par de plantas en macetas de barro. Todo parecía ordenado, demasiado ordenado, como si lo hubiera preparado para que nadie pudiera leerlo. Me senté en una silla que crujió bajo mi peso, y él se fue directo a la cocina. Puso agua a hervir y preguntó, sin darme la cara: «¿Té o café?». Dije café por inercia, aunque no quería nada. Quería respuestas, explicaciones, algo que me dijera que no había cruzado el océano para quedarme con más vacío del que traje. Pero sabía que no podía exigir nada aún. No en ese momento. Así que me quedé en silencio, mirando cómo se movía, lento, preciso, sin apuro. Cuando volvió con las tazas, se sentó frente a mí. Y ahí sí nos miramos por fin. Sus ojos eran una versión más desgastada de los míos. Mismo color. Misma forma. Una parte de mí lo sabía desde que lo vi en la puerta, pero había algo en ese contacto directo que terminó de destrozar cualquier negación. No tenía que preguntarle si era mi padre. Ya lo sabía. Y él también. Pero igual lo dije. ¿Tú eres mi padre biológico? No titubeó. Sí. Una palabra. Sin adornos, sin drama, sin redención. Como si fuera una frase cualquiera, como si no acabara de demoler la historia de una vida entera. No sé cuánto tiempo me quedé en silencio. No lo miraba,
miraba la taza. Mis manos temblaban apenas, no de miedo, no de ira. Era otra cosa. Como si el cuerpo entendiera antes que la mente lo que significaba eso. Le pregunté si mi mamá se lo había dicho. Él asintió. Lo supimos después de tu nacimiento. No con pruebas, no con certeza científica, pero lo supimos. Quise preguntarle por qué carajo nunca apareció. ¿Por qué me dejó crecer pensando que otro hombre era mi padre? Pero me detuve. Porque no era su decisión, fue la de ella. Y en parte, también la de mi padre, el hombre que me crió, que aceptó ese silencio como una forma de amor. No era Hugo el que se escondió. Él era el secreto, pero no el que lo creó. Entonces le pregunté algo distinto. ¿Por qué seguiste viéndola? Esa sí le costó más. Se apoyó en la mesa, frotándose las manos, como si buscara las palabras correctas, pero no las encontró. Y dijo lo más honesto que pudo, supongo. Porque no supe cómo soltarla. Me explicó que lo de ellos empezó como algo fugaz. Un romance de juventud, un encuentro en una ciudad ajena a ambos, que nunca fue planeado. Que fue de esos vínculos que no encajan en categorías normales, que a veces se amaban con rabia, a veces con culpa, a veces como dos personas que sabían que no iban a poder ser nada real, pero igual volvían, porque sí, porque algo los llevaba a encontrarse cada tanto, como una especie de condena mutua. No justificó nada, no pidió perdón, solo explicó. Y lo que más me dolió, o quizás lo que más me sacudió, fue lo que dijo después: yo nunca quise interferir en tu vida. Ella dejó claro que no debía hacerlo. Que tú tenías una familia, un nombre, una historia, y que cualquier intervención mía solo iba a arruinarlo todo. Y lo acepté. No sin dolor, pero lo acepté. Le pregunté si alguna vez pensó en buscarme, aunque fuera solo para mirarme de lejos. Me dijo que sí, que lo hizo, que viajó a Estados Unidos un par de veces y pasó por la calle donde vivíamos, que me vio una vez, entrando al colegio, con una mochila roja, que se quedó en el auto, con las manos en el volante, sintiendo que se le partía algo por dentro. No supe qué hacer con eso. No es fácil digerir que tu vida fue observada desde la sombra por alguien que no tenía permitido entrar. No es fácil darte cuenta de que tus cumpleaños, tus logros, tus derrotas, todo lo viviste sin saber que alguien más también los lloraba o los celebraba en silencio, desde otro continente. Le pregunté si se había casado. Me dijo que no, que estuvo con otras personas, pero que nunca logró construir algo sin comparar. Tu madre dejó cicatrices que no se curan con otros cuerpos. Hablamos durante horas, de cosas grandes y pequeñas. Me preguntó por mi trabajo, por mi infancia, por mis pasiones. Parecía hambriento de saber, como si cada dato que le daba fuera un trozo de vida que se le había negado por años. Y yo, en vez de sentirme invadido, empecé a sentir algo raro, una especie de compasión. No por él, por mí. Por el niño que fui y por el hombre que se había tragado tantos silencios sin saberlo. Antes de irme, me dijo: no vine aquí para pedirte nada, solo quiero que sepas que existí. Y que aunque no estuve, no fue por desinterés, fue por respeto, o cobardía. No sé, pero no te olvidé. Nunca. Salí del departamento con la cabeza a punto de estallar. Caminé sin rumbo por la ciudad hasta que se hizo de noche. No supe si lo iba a volver a ver. No lo decidí en ese momento, pero sabía que algo en mí había cambiado, porque ahora conocía el otro lado del espejo. Volví a casa sin saber qué hacer con todo lo que traía encima. El vuelo de regreso fue un trance. No recuerdo si dormí, si comí, si hablé con alguien. Solo recuerdo estar en un avión lleno de gente con sus vidas intactas mientras yo cargaba una verdad que no sabía cómo nombrar. Una vez de regreso, no fui a mi departamento, fui directo a casa de mi papá. Había algo que necesitaba hacer antes que nada, mirarlo a los ojos. Estaba en el jardín, arreglando el rociador automático como si fuera un día cualquiera. Como si nada hubiera pasado. Me vio acercarme por el costado y no dijo nada. Solo levantó la vista, me saludó con la cabeza y volvió al artefacto como si estuviera ajustando una bomba. Me senté en una de las sillas del porche. No hablábamos desde la noche del sobre. No supe por dónde empezar. Él rompió el silencio. ¿Fuiste? Asentí. Tardé unos segundos en responder. Sí. A Lisboa. ¿Lo encontré? Mi padre no se sorprendió. Ni siquiera parpadeó. Y tragué saliva. Es él. Solo después de decirlo sentí lo que había estado esquivando durante días. El dolor por él. Por ese hombre que me había criado sabiendo que, probablemente, no era su hijo de sangre. Que me enseñó a afeitarme, que fue a mis partidos, que se quedó despierto cuando tenía fiebre. Que soportó ver a la mujer que amaba amar a otro, y criar conmigo el resultado de ese engaño. Lo miré. Esperando que dijera algo, que se enojara, que explotara. Pero solo suspiró. Largo, profundo. Como si hubiera esperado toda su vida que ese momento llegara. Yo lo supe desde el primer día. Cuando te vi. No eras como yo. No eras como ella tampoco. Tenías algo distinto. Le pregunté por qué nunca me lo dijo.
Me respondió sin rodeos. Porque te amaba. Y si te decía eso, no ibas a crecer sintiéndote entero. Ibas a vivir con un hueco adentro. Preferí cargarlo yo. No vos. Ahí me quebré. Por fin. No grité. No lloré a mares. Solo me encorvé sobre mis rodillas y dejé que los ojos se me llenaran sin vergüenza. Y él no se movió. No me abrazó. No me dijo todo va a estar bien. Solo se sentó a mi lado, en silencio. Ese tipo de silencio que pesa más que cualquier sermón. Después de un rato, le pregunté algo que me estaba matando por dentro. ¿Me ves diferente ahora? Me miró por primera vez con firmeza. No. Sos mi hijo. Lo fuiste desde que te sostuve por primera vez. Lo serás hasta que me muera. Esa fue la primera vez en semanas que sentí que algo dentro mío volvía a su lugar. No todo, pero algo. Pasé esa noche en su casa. Comimos pizza como cuando era chico. Vimos un partido que no nos importaba. Fue una especie de tregua con el caos. Algo familiar entre todo lo que había dejado de serlo. Los días que siguieron fueron raros. Empecé a ver el mundo con una especie de doble lente. Estaba la realidad cotidiana, trabajo, tráfico, conversaciones superficiales, y luego estaba todo lo demás, las preguntas que me acompañaban a todas partes como un eco persistente. ¿Qué tanto de lo que soy se lo debo a quién? ¿Hasta qué punto la sangre importa? ¿Qué hago con esta información? Hablé con mi hermana. Le conté todo. No lo tomó bien, pero tampoco me gritó ni se quebró. Se quedó en shock. Cuando le dije que Hugo era mi padre biológico, hizo una mueca como si le confirmara algo que ya había empezado a sospechar. ¿Vas a decirle a los demás?, me preguntó. No supe qué responderle. ¿Qué significan los demás? ¿Nuestros primos? ¿Nuestra tía que siempre organiza Navidad? ¿Para qué? ¿Qué sentido tiene abrir más heridas? ¿A quién beneficia? Le dije que no. Que, por ahora, esto se queda entre nosotros, que no quiero convertir mi historia en un evento familiar. Ella asintió. Me abrazó fuerte, sin decir nada. No solemos hacerlo. Nunca fuimos muy afectivos, pero ese abrazo valió más que muchas palabras. Era como si ambos entendiéramos que algo se rompió, pero también que íbamos a seguir adelante. Unos días después, recibí un correo de Hugo. Solo decía: gracias por venir. Te respeto por eso. No esperaba que vinieras, pero lo hiciste. Si alguna vez querés volver a hablar, sabes dónde encontrarme. No voy a presionarte. No quiero ocupar un espacio que no me corresponde. Pero si algún día sentís que ese espacio existe, acá estoy. No respondí. No por enojo. No por rechazo, solo porque no estoy listo. Porque todavía estoy aprendiendo a caminar con esta nueva historia sobre los hombros. Y eso lleva tiempo. Hay algo que me está quedando claro. Toda esta experiencia no se trata solo de quien me engendró. Se trata de entender quién soy ahora que lo sé. Y eso no es inmediato. Ni sencillo. Ni limpio. Pero es mío. Y tengo que vivirlo. Hace unos días, estuve a punto de enviarle una respuesta a Hugo. Tenía el correo abierto, el cursor parpadeando como una provocación, las palabras medio escritas: no sé qué espacio tengo para vos, pero no quiero cerrar la puerta del todo. Lo borré. Lo reescribí. Lo volví a borrar. Al final, cerré la laptop y me quedé mirando la pantalla negra reflejando mi cara. No estoy listo. Y quizás nunca lo esté. La verdad es que no sé qué significa tener dos padres, uno que me dio la vida y otro que me dio una. No sé cómo se reparte eso. No hay manual, ni terapia express que lo acomode todo. Sé que algunos podrían decir que debería dejar atrás la historia, que ya está, que es pasado. Pero no es tan simple. No cuando el pasado sigue respirando adentro tuyo, todos los días. Volví al trabajo. A la rutina. Al mismo asiento, al mismo teclado, al mismo cómo estás, de siempre. Nadie sabe nada, claro. Nadie imagina que mientras ellos hacen planes para el finde, yo estoy aprendiendo a vivir con la idea de que mi ADN fue el secreto mejor guardado de toda mi infancia. Algunas cosas cambiaron, sí. Con mi papá, el que me crió, ahora hay una sinceridad nueva, un terreno más plano donde antes había terreno minado. Hablamos más, no de lo que pasó, sino de cosas simples, pero hay un tipo de lenguaje entre líneas que ahora manejamos sin decirlo. Él sabe que sé. Yo sé que él supo siempre. Y eso, en vez de alejarnos, nos acercó. Hace poco me invitó a pescar. Nunca pescamos juntos antes. Lo tomé como un gesto, como una a pesar de todo, quiero seguir construyendo algo. Fue. No atrapamos nada, pero igual fue un buen día. Hablamos poco, pero compartimos silencio sin incomodidad. Y eso vale más que cualquier charla larguísima. Mi hermana, por otro lado, se ha vuelto más protectora conmigo, como si ella sintiera que tiene que compensar algo. Me pregunta si estoy bien cada 2 días. Me manda memes estúpidos. Me llama por FaceTime solo para mostrarme a su bebé metiendo la mano en el puré. Le agradezco. Pero también le dije que no necesito que nadie me sostenga. Que esto me va a doler un rato, pero no me va a romper. Y sobre mi madre. No fui a verla. No aún.
Tengo la carta guardada en una caja de seguridad, junto con las fotos y los pasajes que encontré en el garaje. No por apego. Por testimonio. Porque cuando la enfrente, no quiero dudas. Quiero que sepa que sé todo. Que no hay más juegos, más laberintos. Y sí, quiero hablar con ella. Pero tiene que ser cuando yo lo decida. Cuando pueda hacerlo sin gritar. Sin llorar. Sin buscar culpables. Solo verdades. Me pregunto si ella imagina que ya lo descubrí. Quizás sí. Quizás no. Mamá siempre fue buena fingiendo. Y quizás eso es lo que más me cuesta aceptar, que durante toda mi vida ella fue capaz de mirar a su esposo, a sus hijos, a su casa, y mentir con una facilidad que no le temblaba la voz. Pero también sé que nadie es solo una cosa. Quizás ella también vivía rota. Quizás eligió lo que creyó menos destructivo. Quizás no supo amar sin dañar. No la justifico. Pero estoy intentando entender. Lo que más me costó, al final, fue dejar de ver mi historia como una traición y empezar a verla como una herencia desordenada. Algo que no pedí, que no merezco, pero que me toca cargar. Porque eso es lo que hacen los adultos, ¿no? Reordenan el caos que les dejaron. El otro día me desperté y pensé por primera vez en semanas sin angustia. No en paz, pero sin nudo en el pecho. Fui a correr por el parque, respiré aire frío y pensé, estoy vivo. No soy mi historia, soy lo que decido hacer con ella. Quizás algún día le responda a Hugo. Quizás le cuente cosas sobre mí. O quizás no. Quizás solo me conforme con saber que hay alguien allá afuera que también me pensó, me esperó, y me quiso desde la distancia. Y eso, en cierto modo, basta. Y a mi madre, voy a verla. No hoy. No mañana. Pero voy a ir. No para castigarla. No para llorar. Sino para decirle que la verdad no me destruyó. Que dolió, sí. Que sangró, sí. Pero no me quebró. Porque eso es lo que más le debo a mi padre, al que me crió, la fortaleza silenciosa. La capacidad de no explotar cuando todo dentro de uno quiere arder.